Muy buenas familia culé. Dale al me gusta y suscríbete al canal para saber todo sobre el Barça. En medio de una etapa de reconstrucción ilusionante bajo la dirección técnica de Hansi Flick, el Barcelona se enfrenta a una de esas noticias que golpean con fuerza el sentimiento culé. Marc Casado está muy cerca de abandonar el club para fichar por el Chelsea. Y no se trata de un simple rumor o de una operación aún verde. Según múltiples fuentes cercanas a la directiva, el club inglés ha puesto sobre la mesa una oferta de 60 millones de euros, y en los despachos del Camp Nou ya se ha tomado la decisión de aceptarla. La salida de Casado es, por tanto, prácticamente un hecho consumado. No es una salida cualquiera. Casado no es solo un joven con proyección. Es uno de los talentos más trabajados y con mayor perfil táctico surgidos de la Masía en los últimos años. Un jugador que ha ido escalando paso a paso, desde las categorías inferiores, hasta ganarse el respeto de sus compañeros, entrenadores y aficionados por igual. Su estilo sobrio, su inteligencia en la recuperación y su habilidad para interpretar el juego con madurez le convirtieron en un nombre a seguir muy de cerca. Muchos, de hecho, lo consideraban como el futuro pivote titular del equipo, con capacidad para heredar el rol que en su momento desempeñó Sergio Busquets. Pero nada de eso será posible, al menos por ahora. Marc Casado ha comunicado directamente su deseo de marcharse. El joven centrocampista está convencido de que ha llegado el momento de dar un salto en su carrera, de buscar nuevos retos, y considera que la Premier League, con su exigencia física, ritmo frenético y foco mediático, es el lugar ideal para dar ese paso. La propuesta del Chelsea no solo es económicamente potente, sino que también incluye una promesa de minutos, desarrollo personalizado y un rol relevante dentro del proyecto deportivo de los Blues, que están apostando por una plantilla joven y talentosa con miras a dominar Europa a medio plazo. Según se ha filtrado, Casado firmará un contrato de 5 temporadas con el club londinense, en lo que supone un movimiento importante tanto para su carrera como para el panorama del fútbol europeo. La apuesta es clara. El Chelsea no solo quiere fichar talento, quiere fichar jugadores formados en entornos tácticos exigentes, como lo es la Masía. Y en Casado han visto a un perfil ideal para el eje de su centro del campo. Agresivo en la presión, ordenado en la recuperación, y sobrio en la salida de balón. El problema, para los culés, es que esta decisión ha sido tomada en contra del deseo expreso de Hansi Flick. El técnico alemán, que apenas ha empezado a implantar su modelo de juego, había solicitado la continuidad de Casado como una de las prioridades del proyecto. Lo veía como un futbolista con todas las condiciones necesarias para encajar en su esquema. No es ningún secreto que Flick, tras su paso por la selección alemana y el Bayern Múnich, valora de forma especial a los mediocampistas capaces de mantener el equilibrio defensivo, ofrecer apoyos constantes, presionar arriba y aportar orden sin necesidad de florituras. Y en Casado había encontrado precisamente eso, un soldado táctico con margen de crecimiento. Sin embargo, ante la negativa del jugador a continuar y la situación económica aún delicada del club, Flick no ha tenido más opción que aceptar la decisión. De hecho, se dice que el alemán se mostró decepcionado, pero comprensivo. Casado había manifestado de forma clara su deseo de iniciar una nueva aventura, y en el contexto actual, negarse a una venta de 60 millones por un jugador joven y aún no consolidado en el primer equipo es algo que la dirección no está en posición de hacer. Como culé, no puedo evitar sentir cierta frustración. Esta operación, aunque entendible desde el punto de vista financiero, representa otra oportunidad perdida de consolidar talento propio, de apostar por la casa, por los valores, por la esencia del club. Casado no es un fichaje externo, es uno de los nuestros. Uno de esos que han crecido con la filosofía del toque, del esfuerzo silencioso, del compromiso con una idea. Y perderlo justo ahora, cuando parecía que iba a dar el salto definitivo, es un golpe difícil de digerir. Ya en temporadas pasadas vimos cómo salidas de jóvenes con proyección acababan convirtiéndose en errores estratégicos. Jugadores que, por no tener el espacio o la paciencia suficiente, acabaron brillando en otros destinos. Y uno se pregunta, ¿estamos repitiendo los mismos errores? ¿De qué sirve tener una cantera tan reconocida a nivel mundial si no somos capaces de retener a quienes verdaderamente pueden marcar diferencias? Porque más allá de la cifra, que no es despreciable,
Hay algo que el dinero no puede comprar. La construcción de un proyecto con identidad. Casado representaba a esa identidad. No es solo su perfil de juego, es su mentalidad, su profesionalismo, su capacidad para asumir roles importantes sin necesidad de focos. Ese tipo de jugador no abunda. Y cada vez que uno de ellos se va, la esencia del Barça se diluye un poco más. Entiendo que los tiempos han cambiado, que el fútbol es un negocio y que los clubes, por muy grandes que sean, necesitan vender para sobrevivir. Pero también creo que hay decisiones que no pueden tomarse solo con la calculadora en la mano. Y esta, sinceramente, me parece una de esas. Porque hoy se va un jugador que no solo tenía potencial, sino que además encajaba como anillo al dedo en el proyecto futbolístico que Flick quiere construir. Ahora, el entrenador deberá buscar alternativas. Se habla ya de posibles fichajes para reforzar la medular, de jugadores con perfil defensivo, algunos con experiencia, otros jóvenes y por desarrollar. Pero lo cierto es que nadie llegará con el conocimiento interno del club, la compenetración con sus compañeros y el sentido de pertenencia que tenía Casado. Por mucho que se busque en el mercado, no hay reemplazo perfecto para un jugador formado en casa, que entendía cada rincón del campo, cada automatismo, cada principio táctico. Desde aquí lanzo una reflexión abierta a toda la afición culé. ¿Qué os parece esta decisión? ¿Creéis que 60 millones justifican la pérdida de un jugador con este perfil? ¿No deberíamos intentar, al menos en casos como el de Casado, hacer un esfuerzo por convencerles de quedarse? ¿Qué mensaje enviamos a los jóvenes que vienen detrás si vendemos a quienes están más cerca de consolidarse? Ojalá el tiempo me demuestre que esta venta fue acertada, que esos millones sirvieron para reforzar el equipo en otras posiciones clave. Pero por ahora, lo único que siento es una mezcla de tristeza y decepción. Porque no se va solo un futbolista. Se va una promesa, una esperanza, una representación viva de lo que significa creer en la Masía. Casado comenzará una nueva etapa en Londres. Y le deseo lo mejor, porque se lo ha ganado con trabajo, humildad y talento. Pero no puedo dejar de pensar que su historia con el Barcelona merecía más capítulos. Más minutos. Más confianza. Más fe. ¿Y tú, culé? ¿Lo ves como una oportunidad de mercado o como una pérdida irreemplazable? El debate está abierto, y la herida, para muchos, tardará en cicatrizar. La marcha de Marc Casado, que ya parece prácticamente un hecho, no solo deja un hueco emocional en el corazón de los aficionados culés, sino también un vacío estructural en el esquema de Hansi Flick. El alemán, muy consciente de la importancia del equilibrio en el centro del campo, ya ha empezado a trabajar con la dirección deportiva del Barcelona en la búsqueda de un sustituto que pueda desempeñar funciones similares a las del joven canterano. La plantilla necesita a alguien que pueda aportar músculo defensivo, lectura táctica, presencia en la salida de balón, y sobre todo, la capacidad de entender el ritmo de un equipo que basa su juego en el dominio territorial y el control del esférico. En este contexto, un nombre ha comenzado a sonar con fuerza en los pasillos del Camp Nou. Nico Paz. El joven centrocampista argentino, que actualmente milita en el fútbol italiano tras haber dejado el filial del Real Madrid en busca de minutos y desarrollo, se perfila como una opción muy interesante y con un coste relativamente accesible. Con solo 19 años, Nico ha conseguido destacar en una liga tan competitiva y táctica como la Serie A, lo cual ha llamado la atención no solo del Barça, sino también de varios clubes importantes del continente. Pero, ¿quién es realmente Nico Paz y por qué podría encajar en el proyecto blaugrana? Hijo del exfutbolista Pablo Paz, Nico combina una excelente formación técnica con un físico privilegiado. A pesar de su juventud, ya ha mostrado una sorprendente madurez en sus decisiones dentro del campo. Tiene buen toque, visión de juego, capacidad para actuar como pivote o como interior, y lo más importante, ha demostrado carácter y valentía para asumir responsabilidades incluso en contextos adversos. Su crecimiento ha sido constante, y su paso por Italia le ha permitido adaptarse a un fútbol más exigente desde el punto de vista táctico y defensivo, algo que encajaría muy bien con lo que busca Flick en esa zona del campo. Desde el punto de vista económico, la operación no parece descabellada. Según se comenta en medios italianos y en entornos cercanos al jugador,
Su fichaje podría cerrarse por una cifra cercana a los 20 millones de euros, una cantidad que, comparada con otras operaciones recientes en el mercado, se antoja como una oportunidad. Además, su juventud y proyección permitirían al club no solo reforzar la plantilla de inmediato, sino también invertir en un talento que podría revalorizarse en el futuro si se le brinda el entorno adecuado. La llegada de Nico Paz también aportaría algo que no siempre se encuentra en los fichajes de mercado: hambre. Hambre de crecer, de aprender, de ganarse un puesto en un equipo tan grande como el Barcelona. A diferencia de otros jugadores más consolidados que podrían llegar con exigencias salariales y protagonismo inmediato, Nico aún está en fase de construcción, y esa actitud es precisamente la que Hansi Flick busca en los futbolistas que quiere incorporar a su proyecto. Obviamente, esta opción no está exenta de riesgos. Nico, pese a su calidad y versatilidad, aún no ha tenido continuidad en la élite, y su fichaje requeriría de un entorno paciente que le permita adaptarse sin la presión excesiva de rendir al máximo desde el primer día. Pero si algo ha demostrado el técnico alemán en sus anteriores etapas, es su habilidad para trabajar con jóvenes talentos y hacerlos evolucionar dentro de su sistema. Bajo su tutela, Nico podría desarrollar todo su potencial y convertirse en una pieza importante del futuro inmediato del club. La realidad es que, con la marcha de Casado, el Barcelona debe moverse con inteligencia y rapidez. Las necesidades del equipo no pueden esperar, y Flick ya ha señalado que desea cerrar la plantilla lo antes posible para empezar a trabajar con sus piezas definitivas en la pretemporada. El centro del campo será una zona clave en el nuevo Barça, y el fichaje de un mediocentro con el perfil adecuado no es solo deseable. Es una necesidad urgente. Por ahora, la directiva estudia varias alternativas, pero Nico Paz ha ganado fuerza por su perfil técnico, su juventud, su coste moderado y su predisposición a aceptar un rol en crecimiento dentro del equipo. Sería un movimiento simbólicamente interesante también, fichar a un jugador que creció en el entorno del eterno rival y que ahora podría convertirse en una apuesta estratégica en el Camp Nou. ¿Es Nico Paz el reemplazo ideal para Casado? ¿Es mejor apostar por un talento en crecimiento como él o buscar un jugador más hecho, aunque más caro y con menos recorrido futuro? ¿Debe el Barça seguir confiando en jóvenes con hambre o volver a mirar al mercado por perfiles consolidados? Lo que está claro es que la salida de Marc Casado obliga a tomar decisiones rápidas, pero también acertadas. El futuro del equipo pasa por reforzar con coherencia, y si Nico Paz llega, lo hará con la oportunidad de escribir una historia inesperada en la ciudad condal. Ahora toca esperar y ver si la operación se concreta, pero el debate ya está sobre la mesa. Déjanos tu opinión en los comentarios.